Y para el 88.9 siempre es un placer platicar con el gran periodista veracruzano, el gran periodista misanteco, don Miguel Molina, que desde lejos nos platica pues la arrolladora victoria de David Cameron. Miguel, la verdad te debo de confesar, no pensé que iba a ganar en las elecciones de Reino Unido, pero no solamente convenció su partido, sino que arrolló. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches para ti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde acá, aunque ya son casi las 7 de la noche, el sol brilla todo lo que da, y efectivamente ni siquiera los propios conservadores esperaban esta victoria que arrolló con muchos partidos, con muchas esperanzas, pero que sobre todo mostró lo que puede ser el país en los próximos años. Hay que recordar que esta elección le da al gobierno conservador 5 años en el poder, durante los cuales puede poner en práctica muchas de las cosas que no pudo poner en práctica cuando estaba gobernando en coalición con los liberales demócratas. En ese sentido, Ramsés, creo que la sorpresa que se produjo al conocer el resultado de las elecciones no va a ser tan grande como las sorpresas que se pueden producir después, porque hay muchas cosas en juego, muchas transformaciones que puede sufrir la Gran Bretaña, y no solo Gran Bretaña, sino además Europa. Sí, es que hay que recordar, Miguel, que el mismo Cameron estaba proponiendo este plebiscito para ver si el Reino Unido seguía o no seguía, o permanecía o no permanecía con la Unión Europea. Efectivamente, hay un sector muy fuerte del Partido Conservador que ha estado presionando para que Gran Bretaña se salga de la Unión Europea, cuando menos para que se celebre un referéndum preguntándole a los británicos si quieren que la nación siga siendo parte de la Unión Europea. Y en este sentido, si se llegara a producir un referéndum, y si este referéndum reflejara el sí, creo que sería muy probable que ese sí al mismo tiempo sellara parte de la desintegración de la nación, es decir, que Gran Bretaña perdería casi seguramente Escocia, que buscaría nuevamente su independencia, pero además aislaría a Gran Bretaña de muchos procesos en la toma de decisiones en los que hasta el momento todavía participa. Gran Bretaña sería un espectador con mucha influencia, con mucho poder, pero con mucho menos fuerza. Al mismo tiempo, también esta salida de la Unión Europea, según varios analistas, podría poner en riesgo el sitio, el asiento, el lugar que tiene Gran Bretaña en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque Escocia, al separarse o aislarse de la Gran Bretaña, contribuiría a debilitar el programa nuclear británico, y eso podría, a su vez, en un efecto cascada, debilitar la posición británica en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esas son algunas de las implicaciones. Hacia afuera, hacia adentro, hay muchas más, Ramsés. Entonces, Miguel, digamos que la isla quedaría prácticamente aislada de estos intereses de la Unión Europea. Efectivamente, pero hacia adentro las consecuencias podrían ser también importantes y significativas. En este momento lo que está en juego es la posibilidad de que el gobierno conservador, ya sin las restricciones que implicaban los liberaldemócratas o los demócratas liberales, pueda aplicar todos los principios neoliberales que planteó hace ya muchos años Margaret Thatcher. Sí. Y pueda lograr la privatización de servicios esenciales, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, como ya lo está haciendo en algunos puntos o en algunos niveles, hasta el control de las fronteras, el control de las cárceles y un largo etcétera. Aquí lo que se está poniendo en juego son dos proyectos de nación, uno que no cuajó, que muchos no lograron elegir, no lograron hacer triunfar, que era el de seguir una política social, digamos, constante, y que se ha planteado desde hace muchos años, desde que nació el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, hace más de 60 años, y otra es pensar que las privatizaciones son las que van a hacer marchar al país
de una manera mejor. Miguel, por último, entonces, por lo que vimos en el resultado, ¿a Gran Bretaña le conviene el gobierno de David Cameron? Bueno, hasta cierto punto creo que esa frase no podríamos utilizarla porque todos los pueblos tienen el gobierno, sino el que merecen, cuando menos el que eligieron. Sí. Y en este caso fue el que eligieron, aunque quizá no convenir no sea la palabra exacta para calificar lo que puede sucederle al pueblo británico con este gobierno. Claro. Sin embargo, como muchos opinan, parece que triunfó el miedo hasta cierto punto, triunfó una presión muy fuerte de los tabloides y la prensa conservadora de extrema derecha, y sobre todo triunfó la incapacidad, o más bien perdió la incapacidad del Partido Laborista y otras facciones liberales para convencer a los británicos de que el sentido, el camino en el que está el país no es precisamente el adecuado. Tal vez en el corto plazo sí, pero a mediano y largo plazo puede cambiar radicalmente la vida en Gran Bretaña tal y como la conocemos, incluso puede terminar con ella. Don Miguel Molina, te mando un abrazo, muchísimas gracias por este comentario, por tus reflexiones que haces desde Gran Bretaña, desde Europa, para tu público, desde Misantla, tu público que es el estado de Veracruz. Te mando un abrazo, Miguel, muchas gracias. Con el afecto de siempre, hasta pronto. Muchas gracias, Miguel Molina, periodista veracruzano, analiza el arrollador triunfo de David Cameron. Dice que el pueblo tiene el gobierno que merece y que muchos quizá hayan votado por el miedo. Gracias a Miguel Molina.